Dios es bueno. Y eso es un poco también lo que dice el Salmo 34. Como verdad central de este Salmo es Dios es bueno y digno de toda alabanza. Amén. Digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra vida, va a decir el salmista incluso más adelante. Pertenece entonces a los salmos escogidos de David, esta serie de estudios que hemos ido llevando a través de estas semanas. La lección anterior, solamente para recordar, estudiamos que Dios guía a su pueblo, y eso lo estudiamos en el Salmo 23 y en el Salmo 37. En el Salmo 23 veíamos que Dios es nuestro pastor, que está presente, que provee, que guía, que protege nuestras vidas. Y en el Salmo 37 veíamos un poco la diferencia entre quien es el justo y quien por otro lado es impío, llamado también el salmista, o pecador, y la diferencia entre uno y otro y el camino que lleva la vida que ellos también tienen. En el fondo, uno acarrea salvación, por otro lado, otro también condenación. El versículo clave de este salmo es: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Esta versión es la Reina Valera contemporánea. En otras versiones dice: estará de continuo en mi boca. Este es el versículo clave. Entonces, primero partimos diciendo de que este salmo, como perteneciente a los libros, ¿no es cierto?, que se han recopilado, que son palabras inspiradas de Dios, inspirada por Dios. Está escrito en forma de acróstico. Cada uno de los versículos de este salmo tienen la letra, en este caso hebrea, del alfabeto hebreo, o lo que le llaman también el alefato hebreo. Igual que el Salmo 25, igual como decía Karina, que el Salmo 119. Y también, como les comentaba, es un salmo de sabiduría. Y es bueno recordarnos a qué se refieren este tipo de salmos. Se le llaman también salmos sapienciales. Y en este tipo de salmos se hace el contraste, entonces, entre quien es justo, como decía, por otro lado también quien es impío, o quien también la Biblia llama directamente en algunas traducciones como alguien pecador. Por otro lado también hay que recalcar que es un salmo de acción de gracias. Y esas dos cosas se pueden conjugar muy bien. No es que sea una diferencia, sino que se pueden unir, tanto la alabanza que hace el salmista y también, por otro lado, en este caso, que sea un salmo de sabiduría. Ambos temas se entretejen entre sí. Y en el fondo, la sabiduría, va a decir el salmista, es llevar una vida que alabe, como decía, y que honre a Dios, una forma de vida. Y ahí yo les coloqué una imagen, como está escrito el Salmo 34 en hebreo. Si ustedes se fijan, ahí están todas las letritas en hebreo. Este es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, y así sucesivamente, y se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo. Y lo que llama la atención de este tipo de escritos es que se escriben de derecha a izquierda, a diferencia de como nosotros escribimos. Se escriben, por así decirlo, al revés, de allá hacia acá. Se escribe en forma de acróstico. El bosquejo entonces de esta lección, por un lado, es: bendiga al Señor que salva. Y esto lo vamos a ver del Salmo 34, del 1 al 7. Y solamente es un resumen para que nos vayamos haciendo la idea de lo que vamos a ir estudiando. Exaltemos juntos su nombre. El Señor guarda a los suyos. Esos son los dos puntitos que vamos a estar desarrollando. Por otro lado, también tema al Señor. Eso es lo que dice el Salmo 34, del 8 al 14. Y un poco lo que lleva como título también esta lección: el Señor es bueno. Y la recomendación: apártese del mal
y haga el bien. Y el tercer punto, confíe en el Señor. Esto es del Salmo 34, 15 al 22. El Señor ve y oye. Y la parte B, Dios es mi refugio, dice el salmista. En introducción, entonces, podemos decir que Dios es bueno todo el tiempo. Dios ha sido bueno, es bueno con nosotros. Y miren, también el mensaje que tiene para nosotros, seguirá siendo bueno con nosotros, a pesar del tiempo en que estamos viviendo. Y eso solamente debido a la bondad que Él tiene, de su esencia en sí. Y por otro lado, también le estaré comentando acerca de lo que es el temor del Señor. Y la diferencia entonces que tiene el temor del Señor y el miedo al Señor, que son cosas muy distintas. El temor del Señor nos hace acercarnos a Él, vivir una vida que a Él le agrade, y el miedo, como sale en esta imagen, y si ustedes se pueden fijar, es como una pantalla que de cierta forma nos aleja de Él. El temor hace que nosotros nos acerquemos, que queramos tener una reverencia, una responsabilidad, un amor hacia sus mandamientos. Más el miedo lo que hace es un poco la imagen de lo que ustedes, si ustedes se recuerdan, de cuando Moisés bajó, ¿no es cierto?, del monte, el pueblo le tuvo miedo a Dios y dijo, no queremos que nosotros hablar con Dios, habla tú y comunícanos tú lo que Él tenga para decirnos a nosotros. Eso es el miedo. El temor al Señor nos hace estar cerca de Él, nos hace vivir como Él quiere, como a Él le agrada. Ahora vamos a ver, bendiga al Señor que salva. Este era el punto número 1 del bosquejo que vimos anteriormente. Dice, exaltemos juntos su nombre, y eso se encuentra en el Salmo 34, del 1 al 3. Y le voy a pedir a la hermana Elizabeth si puede leer los versículos del 1 al 3, por favor. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Gracias, hermana. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente, por eso no igual que la Reina Valera. Sí, no, está bien, y así vamos nutriendo también lo que estamos hablando. Se entiende de diferentes formas con varias versiones. Entonces, primero hablamos de la locura de David. ¿Por qué? Porque esta fue la ocasión en la que se escribió este salmo. Si ustedes se recuerdan, David fingió, ahí en Primera de Samuel, si quieren luego lo buscan, fingió estar loco, tener una locura, para, ¿no es cierto?, salvarse del gobernante de quien era del pueblo de los filisteos. Y este salmo comienza entonces con unas palabras de alabanza, David estando en esa situación. Él agradecía, ¿no es cierto?, bendecía a su Señor por el pacto que había hecho con su pueblo, con Israel. Y es distintivo de que en esta alabanza hay tres facetas de la descripción de la alabanza que hizo David. Y en este caso, David alaba a su Señor en toda circunstancia. Y esto es lo que dice el versículo 1. Con esta declaración el salmista nos recuerda entonces que en todas las circunstancias posibles podemos y debemos entonces alabar a nuestro Señor. Como fundamento, lo veremos también más adelante, es lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Por otro lado, la alabanza de David estaba centrada en Dios, estaba centrada en Él. Y una alabanza entonces genuina reconoce quién es Dios, reconoce entonces, como decía también, lo que Él ha hecho por la persona. Y entonces la persona no le da cabida
a hacer algún alarde del logro que ella ha tenido, ni siquiera insinuar de forma indirecta los logros que ella pueda tener, ya que la alabanza está centrada en Dios y le dan en fondo la gloria, como dice también la palabra, debida a su nombre. La alabanza mira fuera de la persona y se centra en este caso en quién es Dios, en la grandeza de Dios y en lo glorioso de sus obras. Pero por otro lado también David alaba de corazón, como dice el versículo 2, alaba con su alma, y es fruto entonces esta alabanza de un corazón agradecido. Y el alma del salmista la alaba. Pero ¿qué quiere decir? Tal vez se preguntarán ustedes con el alma. Es que el alma se podría definir como el núcleo o el centro de la persona. Se puede entonces referir, David, como decía delante, a una forma completa de alabar al Señor, con toda el alma, con todo nuestro ser. En un sentido, entonces, este versículo está diciendo que la vida del salmista, en su totalidad, alaba al Señor y encuentra su valor, como siempre yo lo digo, y su gloria en el Señor. La alabanza de David es en circunstancias difíciles, y esta a mí también me gustó mucho, en las circunstancias más difíciles. Entonces, si mantenemos nuestros ojos fijos en las obras de Dios y cultivamos entonces, es decir, de forma constante, de forma continua, en nuestro corazón esta alabanza, también habrá alabanza entonces en los momentos más difíciles o más a nuestros ojos difíciles de nuestra vida. Entonces lo que comienza como una iniciativa, por así decirlo, personal, pronto se convierte en una experiencia comunal, porque dice, alabemos, está invitando entonces a otros a alabar. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? Que cuando uno de continuo alaba al Señor, podrá no solo pasar la prueba con esa alabanza, sino que también irradiará esa alabanza y llamará a la otra persona incluso a alabar al Señor. ¿Alguna pregunta de aplicación? ¿Qué nos enseña el Salmo 34 de la alabanza? ¿Le es fácil a usted gloriarse en el Señor? Entonces bendiga al Señor que salva. El Señor guarda a los suyos. Y le voy a pedir a hermana Cecilia, por favor, si puede leer el Salmo 34, ¿no es cierto? Del 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y Gracias, los defiende. Amén. Así es. Si ustedes se fijan, la expresión del salmista es bien personal. Este pobre clamó, dice él. Es decir, el salmista se acordaba entonces en sus tiempos de alabanza, y meditaba entonces también en las situaciones difíciles lo que Dios había hecho con él, como les decía, como Dios había manifestado su bondad. Y llama la atención entonces que entre los versículos, la similitud que hay entre los versículos 4 y 6, donde dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. Y en el 6 dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Si ustedes se fijan, es como un paralelo, son muy similares, y la diferencia es que uno dice que el Señor lo libró de los temores, y por otro lado dice que el Señor lo libró de las angustias. David entonces, en el fondo, se gloría de lo que Dios había hecho, y que Dios, en este caso, había escuchado
y había respondido a su petición. Después, más adelante en el versículo 6, describe esa misma verdad respecto a todos los que sirven al Señor. Y en este caso el mensaje es claro. Dios escucha y cuida a los que lo buscan. Y llama la atención también de que diga, no tiene por qué esconder su rostro. El mundo entonces debería conocer un poco por nuestras vidas, por nuestro aspecto, por así decirlo, por nuestro rostro radiante, quiénes somos. Nuestro rostro, al ser hijo del Señor, no se cubre de vergüenza, y el significado de esta descripción es el rostro de los redimidos, de quienes el Señor nos ha perdonado, y refleja la gloria de Dios, del rostro de Dios, como un espejo en el fondo que refleja la luz del sol. Y este versículo nos hace pensar en la bendición que encontramos ahí en Números 6:25. ¿Se acuerdan? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. ¿Se recuerdan? En el fondo a eso también hace referencia. El Señor cuida a los suyos. Y esto también me pareció muy interesante, ya que le puse ahí entre paréntesis sin categoría. El Señor no hace distinción. No hace distinción entre quien pueda ser más sencillo, quien puede estar desvalido, quien a la vista de otro pueda ser marginado. Todos tenemos igual acceso delante de nuestro Padre, acceso a nuestro Padre. El ángel de Jehová, dice entonces más adelante, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Esto es lo que dice el versículo 7 y que leyó nuestra hermana. El ángel de Jehová cuida de los suyos. Y esta expresión hace referencia también, dicen algunos escritores, al mismo Señor, al mismo Dios que cuida de nosotros. Una pregunta. ¿Por qué alaba David al Señor en el Salmo 34? La parte 2, que vimos también en el bosquejo, dice tema al Señor. La 1 era exaltemos su nombre y ahora viene tema al Señor. Y lo primero que habla aquí que el Señor es bueno. Y eso está en el Salmo 34, del 8 al 10. Y le voy a pedir a mi hermana Anita si lo puede leer. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Entonces, una vez que hemos experimentado la bondad de Dios en nuestras vidas, debemos manifestar, como dice esos versículos, una vida de piedad, que corresponda entonces a esa bondad que el Señor ha tenido primero con nosotros. Y el Nuevo Testamento expresa este mismo principio, y les voy a dejar algunos versículos, Efesios 2:10 y Santiago 2:26. Sin embargo, el salmista, siglos atrás, en este caso de Santiago y de Pablo, había expresado la misma idea, ilustrándola entonces con 3 imperativos, es decir, con 3 mandatos. Primero, el gustar y ver, que sale en el versículo 8. El temer a Jehová, que sale en el versículo 9, y el buscar a Jehová. En el 8, 9 y 10 entonces. Y yo hice la pregunta ahí, ¿quién prueba la bondad de Dios? Y si ustedes se fijan en el mismo texto, el texto lo responde, es el sabio quien prueba la bondad de Dios y ve que Él es bueno. Entonces, por consecuencia, Él mismo busca refugio y bendición en Dios. Y los sabios son entonces quienes temen al Señor.
No se trata, como yo decía en un principio, de que nos acobardemos, de que tengamos miedo, por el contrario, que tengamos agitación, no, sino que la persona que teme es la que ha experimentado la presencia del Señor, de una manera tal que ha alterado entonces su forma, su perspectiva de ver el mundo, y reconoce a Dios como quien es soberano de toda la creación. Entonces el temor del Señor tiene la raíz en el conocimiento que nosotros tengamos de quién es Dios, y en el fondo la consecuencia, la vida que nosotros vivamos de acuerdo al conocimiento que tengamos de Él. El Señor cuida a los suyos, pero antes decirle como definición, el temor del Señor es sentir el respeto, como les decía yo, y la fidelidad debida a su nombre, debida de nuestra vida incluso, a la manera en que Dios nos ordena, nos dice que debemos vivir. La experiencia le ha enseñado al pueblo que los caminos del Señor son los mejores. Temer a Dios entonces vivir conforme a sus caminos, a sus planes, que como dice la palabra son mucho más altos que los nuestros. El Señor ahora sí guía a los que son suyos. Los sabios buscan al Señor y es Él quien les cuida. Y descubren entonces que no les falta ningún bien, no les falta nada a quienes lo buscan. El contraste aquí entonces, y lo decía también la hermana, está entre los leoncillos por un lado, los leones jóvenes en los campos, dicen algunos que se refería, en este caso a los leoncillos, y podría servir de metáfora a quienes son ricos, a quienes son poderosos y a quienes son malvados. Y queridos, queridas, aunque escasee en este caso el sustento, los que son de Dios deciden poner su confianza en Él y buscar sus caminos, los caminos que Él ha marcado, los caminos que Él nos ha dicho, y ordena entonces su vida de acuerdo a sus caminos. Por tanto, están seguros y estamos seguros de que Dios provee para los suyos. ¿Quién busca al Señor? Entonces, este salmista lo llama los sabios, los que temen. Una pregunta de aplicación. ¿Cómo apreciamos el probar y ver que Dios es bueno en nuestra vida diaria? Y esta es una pregunta bien práctica. Tema al Señor, y la letra B dice, apártese del mal y haga el bien. Y eso están entre el versículo 11 al 14. Y nuestra hermana Ivette, si nos puede leer por favor estos versículos. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Muchas gracias. Entonces, el salmista pregunta, ¿quién es? ¿Quién de ustedes? Antes de decir que el salmista pasa de centrarse entonces de la alabanza, a como decía también en un principio, a lo que es la sabiduría y el contraste que hay en la sabiduría. Entonces pasa a instruir la forma de ordenar nuestros caminos, de ordenar nuestra vida, conforme entonces a los caminos de Dios. Y hace esta pregunta, ¿quién es? ¿Quién de ustedes? Y llama mucho la atención entonces a quien la lee, porque uno se pregunta a qué le está diciendo el salmista. Y lo que el salmista está a punto de decir es muy importante, ya que él dice, quien desee una vida realmente buena, es decir, la vida de un seguidor, de un cristiano, de un seguidor de Dios, debe seguir esta instrucción. Y nos recuerda la misión de que el mismo Jesús describió como fuente de vida abundante, tanto de forma presente como también hacia la eternidad.
la vida que hemos dedicado a buscar de Dios, a probar sus caminos. Esto tiene como resultado entonces la comunión, la relación con Dios, y esta es la definición de una vida buena. La vida buena que sale en el versículo 12. Pero esto también entonces debe llevarse y mostrarse de una forma práctica, ya que cuando hemos sometido nuestra vida a su señorío, debemos desechar las palabras que son, como dice, malintencionadas, las mentiras. La vida buena se muestra entonces también de forma práctica, de forma piadosa. Como nuestro Señor es bueno, nosotros también debemos tratar de imitarle y ser de la misma forma. La vida está marcada por la renuncia entonces a la maldad y por la inclinación a lo bueno. ¿Y qué es lo que hace esto? Fomenta la paz. ¿Se recuerdan? Busca la paz y síguela. De esta forma, entonces, también un consejo práctico, podemos tener esa misma paz. Y también de esta manera somos reflejo de lo que es nuestro Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De esa forma también, si nos vamos para el Nuevo Testamento, somos luz, mostrando de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y manifestándolo de esta forma. Somos reflejo de lo que el Señor ha hecho, somos reflejo de que el Señor está con nosotros y nos está guiando. Así como Él es santo, hace lo bueno y nos trae paz. Nosotros entonces también debemos reflejar su bondad en nuestra forma de vivir, en nuestra vida, como le coloqué ahí, en nuestra vida práctica, en nuestra vida de adoración. Otra pregunta más. ¿Por qué es difícil evitar las palabras hirientes y divisivas? Y voy a leer las dos y quien quiera responderla, libertad en ese sentido. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras para hacer el bien y buscar la paz? Dice, confíe en el Señor. Y lo primero que dice aquí, que el Señor ve y oye. Y esto está en el Salmo 34, del 15 al 18. Y le voy a pedir a mi hermana Susana si puede leer estos 3 versículos, por favor. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Amén. Gracias, hermana. El salmista entonces hace unas ilustraciones humanas, por así decirlo, porque el salmista habla de los ojos del Señor, ¿no es cierto? Y habla de los oídos del Señor y que están atentos a nuestro clamor. Clamó el justo y el Señor lo oye. El Señor está presto entonces también a escuchar. En este caso no nos imaginemos a alguien con forma como nosotros mismos, pero lo que hace el salmista es tratar de, por el ejemplo humano, tratar de que nosotros entendamos en el fondo cómo el Señor está atento a nuestro clamor. Por otro lado dice la ira del Señor en el versículo 16. La ira del Señor está entonces en contra de quien hace el mal y de quien ha roto la relación con su Señor. Entonces se enfrenta la posibilidad primero, ya que están alejados, de ser enjuiciados, de sufrir el juicio, de sufrir la ira del Señor. Pero Dios está cercano a nosotros, y es lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Él está cerca de los quebrantados de corazón, de quienes están contritos de espíritu, y es Él quien los salva. Dios está cerca de nosotros en los momentos que tenemos aflicciones.
Al meditar entonces en lo grandiosa que es esta promesa, tenemos un gran motivo para alegrarnos de quién es Dios, de ser hijos de Él, y como siempre yo digo, el privilegio de tener una relación con Él y de ser llamados sus hijos. Hallamos consuelo entonces en el hecho de saber que no importa lo que pase hacia adelante, lo que nos depare la vida, porque Dios ve, porque Dios escucha, porque Dios está presente, como decíamos también la lección pasada. Dios conoce, se interesa, Dios salva, Dios libra, Dios cuida y protegerá a los suyos. ¿Cuándo hemos experimentado personalmente la verdad de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón? Seguimos viendo confiar en el Señor, ¿no es cierto? En el punto que estamos ahora. Y dice, Dios, la letra B, Dios es nuestro refugio. Y esto está entre el versículo 19 y el 22. Y lo voy a leer. Dice, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. A ver, el salmista toma un enfoque, entonces podríamos decir, bien cercano, bien realista con lo que es la vida de las personas, porque del ser humano en general, porque él dice de que no es que el justo no padecerá, ¿sí? Y que probablemente incluso pasará en algún momento escasez o pasará pobreza, pero en todas esas dificultades y en medio de cada una de esas cosas podrá aferrarse a la promesa entonces de que Dios camina junto a él. Dios camina junto a nosotros si lo aplicáramos también hoy día. Él está, Él ha estado y Él estará, como también decía delante, con nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el problema al que nos enfrentemos. Lo justo entonces no debemos tener miedo. Lo justo, si volvemos a lo que decíamos delante, debemos sentir el temor del Señor, no el temor de las circunstancias que vengan, no el temor de lo que nos pueda pasar, sino que el temor de quién es nuestro Dios, es decir, vivir una vida que intente agradarle a Él, como veíamos delante. Pero también el salmista habla acerca del cuidado en el versículo 20, de la protección del Señor. Y hace una interesante mención a lo que son los huesos de la persona. Ninguno de ellos, dice la palabra, será quebrado. Y el salmista hace en esta ocasión una comparación, o más bien una metáfora, ya que no tiene el cómo, y señala el cuidado que tiene Dios con cada uno de nosotros y el cuidado que tiene Dios por los suyos. La maldad, dice el versículo 21, no triunfará. El final de la maldad es la condenación. Y en la condenación incluso, si lo juntáramos y hiciéramos una oración, en la condenación de los que aborrecen al justo. El camino de Dios, entonces, es el que sirve y la maldad en ningún caso triunfará. Son dos los caminos, entonces, que ofrece el salmista. Uno, el camino de la justicia, y por otro lado es el camino de la maldad. Son caminos muy diferentes, pero son caminos que la persona puede tomar en lo que conocemos como su libre albedrío. El camino del pecado conduce al juicio, pero la persona sabia sirve y busca al Señor como su refugio. Y esta persona, entonces, el justo, no será condenado.
la última pregunta. ¿De qué manera contrasta el Salmo 34? La vida y futuro de los fieles con la vida y el futuro del malvado, y lo decíamos también ahora último. También aquí tenemos la otra parte que es el llamado al discipulado. Dice, el Salmo 34 enseña que la vida del cristiano debe ser de alabanza, como lo que veíamos al principio, acción de gracia y búsqueda de sabiduría. Dice, tome la decisión de alabar a Dios y darle gracias, cualquiera sea la situación en la vida, sea que esté rodeado de paz o si está en medio de un mar de problemas. Busque a Dios y siga sus caminos, en vez de buscar el cumplimiento de sus propios planes. Propóngase en su corazón mostrar su amor a Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, buscando la paz y sirviendo a todos. Bonito desafío. Y ahí hay algunos textos para seguir profundizando en esto. Dijimos, Dios es bueno. Por otro lado, también hay unos textos ahí en Génesis, Zacarías, Salmos también, y Lucas. Hay varios textos de la creación de Dios que es buena, de que Dios promete hacer el bien, y de que Dios es bueno y hace el bien, en Salmo 119. Y Jesús es el Maestro bueno. Podrían haber muchos más, pero solamente resumimos también algunos como para que puedan profundizar. Y la próxima lección es el Salmo 51. Dios perdona al penitente. Y aquí también hay alguna lectura, y este ha sido un desafío. Yo les decía a la hermana, son 5 a 10 minutos diarios. Y así también pueden ir aprendiendo, digamos, lo que vamos a ir desarrollando en la lección siguiente. Dios perdona al penitente.